Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista. Ahora, Henry, ¿tú confías en los mediadores de UNASUR? ¿Confías en el expresidente Rodríguez Zapatero, en el expresidente Leonel Fernández, en el expresidente Martín Torrijos? ¿Confías en la iniciativa de UNASUR o te parecen sospechosos, como dijo ahí sentado Enrique Capriles? Yo te digo una cosa, fíjate, si tú partes mm, de un punto de desconfianza frente a una iniciativa que se pueda tener para buscar solución a los problemas de un país, que pareciera que no tenemos un punto de equilibrio en un entendimiento necesario, bueno, no vamos a llegar a nada ningún día, a ninguna parte, Vladimir. Yo creo que hay una buena iniciativa de la UNASUR. Nosotros hemos estado conversando con ellos, incluso el propio Enrique ha estado conversando con ellos. Nosotros estuvimos en reuniones y fueron reuniones, en mi criterio, muy fructíferas, muy alentadoras en su momento, que no hubo, digamos, resultados concretos de esas reuniones. Bueno, lamentamos eso. Creo que allí el gobierno también tuvo sus restricciones para poder avanzar en el diálogo, pero sin duda alguna que hubo unos acuerdos, hubo unos encuentros importantes con los cancilleres de la UNASUR y creo que este esfuerzo que se hace, porque no se va a venir un expresidente como Zapatero y Torrijos. Yo he conversado con el expresidente Leonel Fernández, hay la mejor voluntad de intermediar en positivo para buscarle caminos de encuentro a la situación de ¿Qué Venezuela. le dices tú a quienes consideran que diálogo es traición, que diálogo es ceder a principios, que diálogo es hacer el juego al gobierno, hacer que el gobierno gane tiempo, Que eso es, ayudar a que el presidente Maduro se mantenga en el poder? Eso es, fíjate, si el diálogo ciertamente se convierte en una táctica dilatoria para no llegar a nada y para que sea una burla de lo que aspira la mayoría de la población, sin duda alguna, el diálogo no tiene sentido. Pero el diálogo, hoy por hoy, Vladimir, es el único camino que tenemos frente a la catástrofe que pudiera ocurrir en Venezuela. Estamos en una encrucijada muy peligrosa. Y esta encrucijada peligrosa que nos permite mostrar un camino difícil sobre un colapso social de calle y la necesidad de una transición política que nos permita de verdad acordarnos sobre temas que son fundamentales para la gente, bueno, eso es solo posible a través del diálogo, y el diálogo no puede ser un diálogo donde tú llegues solamente a aspirar que todo lo que tú llevas a la mesa tiene que ser aprobado. El diálogo es como una transacción donde tú tienes aspiraciones, pero también tienes que ceder en parte de tus pretensiones. ¿Qué es Ese es lo el mínimo diálogo. que puede lograr la oposición en un diálogo y lo máximo que puede pedir? Lo primero, respeto a la Constitución, respeto a los lapsos para que se cumpla lo que está previsto en las leyes y en los reglamentos en el tema refrendario. Lo segundo, que hay un diálogo abierto, sincero, muy plural con el sector productivo del país. Y ese sector productivo no puede ser exclusivamente los que decida el gobierno. Tiene que ser el sector que atienda los grandes desequilibrios de la economía y que pueda avanzar en la consecución de alimentos y además en medicamentos y en mejorar la situación, en la calidad de vida de la gente, para que podamos de verdad frenar esa especie de estallido social por goteo que estamos viendo en Venezuela. Esa es una realidad. Ahora, el diálogo abierto, plural, sincero, respetuoso, concreto, debe ser hoy para nosotros una fuerza más que una debilidad. El diálogo no es entrega. El diálogo, bueno, lo hemos visto, pues ahí está el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Cuba. Ninguno de los dos ha tenido que abandonar sus banderas de lucha. Nadie ha enterrado sus principios y ahí están acordándose en función de los intereses del pueblo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Ahora, Si nos dejamos llevar por los sectores extremos, por aquellos que habilitan las redes sociales para tratar de bombardear cualquier iniciativa, si no le aplicamos a esto diálogo, pero también racionalidad, sentido común y lógica, por supuesto no vamos a tener ningún resultado positivo que tenga que ver con la gente, no con nuestros partidos, no con la aspiración personal de alguien, no con la visión política o la ideología de un sector u otro. Nosotros tenemos que aterrizar en un diálogo, pero ese diálogo con resultados que tengan que ver con la necesidad real de la gente. Tú sabías, Vladimir, de los 6 millones de familias
que habitan en este país, solo 2 millones están comiendo bien. Hay 1 millón que no come lo suficiente, sin embargo tiene acceso a los alimentos, pero hay 3 millones que no se está alimentando en este país. ¿Hay hambre en Venezuela? Hay hambre, ¿quién lo niega? Y no solamente hambre, hay muerte en Venezuela, la gente se está muriendo. A las puertas de los hospitales la gente se muere de mengua. ¿Cuántos son los niveles de desnutrición que hoy padecen nuestros niños? Vladimir, la gente dura, según los estudios de opinión, la gente, entre ellos muchas madres, duran entre 5 y 8 horas, el 37% de la gente que te hace cola, duran 5 y 8 horas en una cola para hacerse de un paquetico de harina pan. Yo decía recientemente en esto también del problema del salario y la creciente inflación, que un trabajador, un obrero, el salario mínimo le da para comer 5 días, pero trabaja 30. Ahora, sobre esa realidad, pensando fundamentalmente en los sectores más pobres, que son los que llevan la carga más pesada en esta situación de crisis estructural del país, que nos está llevando a un colapso social, que ese colapso social pareciera que muestra que los tiempos de lo social van mucho más rápido que los tiempos de la política. Entonces, ¿es necesario o no es necesario buscar un punto de equilibrio, buscar un punto de consenso, construir ese consenso para que haya un entendimiento? Pero pareciera que primero habría que construir ese consenso dentro de la misma posición, porque yo, por ejemplo, te escucho a ti hablando de estos temas y tu discurso es totalmente distinto en cuanto al tono con respecto al de Henry Ramos o incluso al de Capriles. Bueno, porque la oposición, Vladimir, somos diversos. No hay en la oposición un pensamiento único. Pero si mañana como son no gobierno hay, va a pasar lo mismo. pero Bueno, no, es estamos, que como somos diferentes, nosotros, no es así, nos fíjate, empatelamos. nosotros en la oposición estamos contentos en la necesidad de diálogo, y de entendimiento. Yo no creo que haya alguien que no esté de acuerdo con eso. Es más, decía también en este mismo programa el propio Américo Martín, el diálogo no se niega ni por principio ni por política. El diálogo es una necesidad imperante y una expresión genuina de la democracia. Ese es el diálogo. Que nosotros podemos tener en circunstancias que son en ocasiones apremiantes frente al gobierno, posturas disímiles. Bueno, eso hay que verlo también como algo regular. ¿Fue un error de natural. Henry Ramos Alup rechazar el llamado del presidente Maduro? Es que ¿Ha debido aceptar conversar con él? Es que el llamado debe hacerse a la mesa de la unidad democrática. Yo, por ejemplo, yo no acudiría al diálogo si no es producto de un acuerdo de la mesa de la unidad democrática en un contexto general. En el pasado lo hiciste. En el pasado lo hicimos, Bueno, lo hicimos, yo también estuve en unas allí. circunstancias totalmente distintas, totalmente distintas. Y lo hicimos en la necesidad de una intermediación que al final dio un resultado. Bueno, se abrió la brecha para que terminamos en el diálogo, donde incluso en un diálogo televisado, en un diálogo que al principio fue muy activo y de repente se tiró un frenazo. Pero si ese diálogo de aquel momento hubiese tenido los resultados que nosotros esperábamos, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando hoy. Por ejemplo...